Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta conversación con el doctor Edian Franco, quien es parte de la organización y de la participación de este 18º Congreso Internacional de Investigación Científica que se da dentro del marco de la celebración de la Semana Dominicana de Ciencia y Tecnología que se está realizando aquí en Santiago de los Caballeros. Dejamos una pregunta pendiente. En estos días, bueno, hace ya un par de semanas hablaba con alguien y me decía que República Dominicana tenía una gran cantidad de patentes registradas. Yo pensé que solo teníamos la de la Pucamaima, de la nanotecnología, pero me dice que hay otras. Como resultado de los proyectos... ¿Cuántas tiene la UAS? La UAS actualmente tiene 3 patentes. Una de ellas es muy prometedora, que fue otorgada el año pasado. Es una molécula que puede trabajar contra el cáncer, que se pueden desarrollar medicamentos para combatir diferentes tipos de cáncer. Esta fue otorgada el año pasado. Desde el Ministerio, nosotros apoyando investigaciones, hemos conseguido alrededor de 15 patentes que están registradas en ONAPI. Usted sabe que el proceso de patentes es un proceso lento que puede llegar hasta... puede llevar entre 5 y 10 años porque hay que revisar si no hay algo similar en otros países. Es un proceso de revisión técnica muy amplio que se lleva y ONAPI es muy riguroso en esa parte. Pero desde el Ministerio nosotros tenemos 15 patentes que han sido resultado de los proyectos de la inversión del Estado. Cuando hablamos ya de las publicaciones científicas, que es otro de los resultados que nosotros tenemos alrededor de casi 1000 publicaciones científicas en diferentes tipos de revistas que también han generado los artículos científicos. Y la formación de estudiantes también, que es otro punto. Aquí no tenemos un número, pero cada proyecto básicamente que se ha apoyado tiene entre 2 o 3 estudiantes que se forman a partir de ese proyecto. Estudiantes de grado, maestrías y doctorados, que son los 3 fuertes que nosotros nos ocupamos como sistema de educación superior. Doctor, ¿hay alguna metodología dentro de lo que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para captar talentos dentro de las universidades y de la educación dominicana, público o privada, y darle facilidades de desarrollo? El Fondosit es esta metodología, porque el Fondosit que permite que el investigador, además de tener un salario dentro de la universidad, pueda tener un incentivo para poder continuar investigando y de esta forma poder evitar la fuga de cerebros del país. Yo soy un vivo ejemplo de lo que creemos en el país y volvemos. Yo duré 8 años en Brasil haciendo mi maestría y doctorado y entendía que debía volver al país para trabajar en diferentes áreas. Yo trabajo actualmente en mi investigación en el tema de genómica ambiental, el estudio de los organismos que están presentes en el ambiente y que pueden afectar la salud humana. Y por invitación del doctor Genaro Rodríguez Martínez, que es santiaguero, estoy ahora también en el área administrativa desde el ministerio. Pero uno de los grandes impulsores de la ciencia en el país en los últimos 18 años ha sido el Fondo Nacional de Investigación Científica. ¿De dónde provienen los recursos? Estos recursos provienen del presupuesto nacional, están asegurados a partir de la ley que crea el ministerio, en ese momento Secretaría de Educación Superior, y son fondos que solo pueden ser utilizados para la investigación. Son alrededor de 340 millones de pesos al año que tenemos disponibles. Y esto nos permite a nosotros... Es una chilata para investigación. Eso es lo que tenemos disponible actualmente, pero nos permite ser eficiente a partir de ellos. En esta gestión hemos conseguido aumentar la cantidad de proyectos financiados. El año pasado podemos financiar 89 proyectos y este año esperamos por lo menos llevarlo a 100 proyectos. Un punto importante es que la gestión del doctor García Fermín permitió llevarlo de 200 millones a 340 millones, que es lo que tenemos actualmente disponible. Y la idea es que se pueda ir aumentando un poco más. Pero todavía me quedó el interés en el aire. ¿Cómo captan, por ejemplo, a talentos como usted? Las diferentes, y no es dándole coba, las diferentes universidades son los que hacen la contratación de los investigadores y a partir de un proceso que se hace donde el MESIT reconoce que usted es un investigador, donde usted presenta sus credenciales, usted puede entrar a la carrera nacional de investigador.
Y esto es lo que le da una apertura para usted poder someter proyectos y poder participar de las diferentes convocatorias. ¿No hay una especie de anonimato de todo esto que usted está planteando? O sea, como que falta información, falta promoción para que haya estudiantes que se interesen, por ejemplo. A mí me dicen y no científicos eso, dominicanos. Sino también que empresarios apoyen la actividad, sí, que la investigación. Los empresarios también apoyan y sí es una debilidad que tenemos el tema de divulgación que estamos trabajando junto con el área de prensa del ministerio, de ir divulgando todos los resultados que nosotros vamos teniendo para que ustedes, la prensa y los diferentes entes de comunicación puedan conocer. Porque aquí nos motivamos muchísimo cuando vemos que una escuela o una universidad gana un concurso en la NASA, que un grupo de estudiantes pues gana una competencia de tecnología, pero sentimos que no hay esa divulgación motivacional para los estudiantes. Dentro de las universidades nosotros estamos trabajando desde el Departamento de Difusión de Ciencia para que los estudiantes se puedan motivar. Nosotros estamos viendo lo que tenemos un programa que se llama Jóvenes Talento, que les permite a estos jóvenes poder trabajar con un laboratorio y poder llevar ideas de investigación a cabo durante un trimestre. También el año que viene, este año estamos apoyando a la UAS en lo que se llama cursos de verano. Este año se está dando un curso de verano que se está organizando en el Instituto de Salud de la UAS, donde se seleccionaron 30 jóvenes de todo el país para trabajar desde ciencia de la salud, porque un punto aquí en el país es que nosotros no tenemos investigadores médicos, nosotros tenemos los contrarios, médicos haciendo investigación. Entonces, son pocos los médicos que se deciden a continuar una carrera en investigación, teniendo doctorados, maestrías, y eso es lo que queremos ir cambiando en los próximos años como país, que nos veamos como un polo de ciencia. Y tenemos todas las posibilidades para hacerlo en los próximos años. Hablábamos sobre los estudios que han hecho, porque me hablaste inclusive, recuerdo que me dijiste que para la pandemia duraste un buen tiempo haciendo unos análisis del daño que tiene el río Yaque y cómo lograr una mejoría. Inclusive me mencionaste lo que está sucediendo por el área de la otra banda, lo que está sucediendo en esa zona, Mao. Y también conversamos sobre el sargazo. Sí, nosotros, en mi caso personal, yo tuve una investigación financiada por el Fondo CID con 12 millones de pesos. Nosotros hicimos lo que se llama un gradiente de impacto del río Yaque del Norte y Yaque del Sur. Nosotros fuimos tomando puntos desde Manabao hasta llegar a Montecristi, diferentes puntos. De la cuenca alta hasta la cuenca baja, donde tomamos Manabao, confluencia Santiago en el puente de la otra banda, Mao, Castañuela, a llegar hasta Montecristi. La idea era ir conociendo cómo las comunidades bacterianas que pueden tener patógenos, que pueden infectar a los humanos, cambiaban y cómo el río conseguía eliminarlo. Y una de las grandes preocupaciones, uno de los puntos que vimos dentro de esta investigación, es el alto impacto que sufre el río cuando entra a Santiago. El río, innegablemente, que se convierte en una cloaca. Viene muy, o sea, cuando comparamos comunidades bacterianas, nosotros utilizamos una técnica que se llama metagenoma, que nos permite a nosotros ver todas las bacterias, sea cultivable o no cultivable, obtener el DNA o el ADN de ellas y poder saber cuáles bacterias nosotros tenemos y cuáles pueden ser patógenas. Cuando llegábamos aquí a Santiago, el número aumentaba de forma exponencial. El río consigue, a partir de la salida de Santiago, consigue con los afluentes que le entran, poder eliminar un poco, poder diluir. Eso lo veíamos ya cuando íbamos a Mao, Castañuela, hasta llegar a Montecristi, donde las comunidades descrecían de las bacterias. Pero es importante que tomemos acciones desde la ciudad corazón, ya que el Yaque es uno de los grandes, el principal río de la región norte y uno de los principales ríos de nuestro país, así como el río Yaque del sur. Un punto importante es que el punto de la otra banda, nosotros colectábamos directamente en el puente que divide a la otra banda, era el punto que nos daba un poco más trabajo. Un día nosotros usábamos una botella que baja 1 metro
un día tuvimos que sacarla porque se enredó con un motor, un asiento de un motor. Entonces, otro día encontramos una señora tirando algo, nos decía, no se lleven de la familia, tirando algo en el río que entendíamos que era un hechizo o algo así por el estilo. Pero sí nos preocupa a nosotros y al equipo con el que trabajo el impacto que tiene el río aquí en Santiago. ¿Y cómo puede, o sea, cómo se va generando, vamos a decir, esa limpieza o esa purificación del agua a partir de que sale de Santiago? Después que sale de Santiago, muchos otros ríos que no vienen tan cargados le entran al río Yaque y lo alimentan, y esto hace que se pueda ir diluyendo. Pero como le decía, en la confluencia, que es el punto antes de llegar a Santiago que nosotros tomábamos, teníamos, por ejemplo, 10 comunidades bacterianas, por decirle un número. Cuando llegábamos a Santiago podíamos encontrar 50. Pero no tanto el punto de las comunidades bacterianas, sino el tipo de bacterias que nosotros encontrábamos, como E. coli, encontrábamos salmonella, encontrábamos klebsielas, encontrábamos bacterias que son potencialmente patógenas para los seres humanos. Que las personas que hacen el uso de esta agua, veíamos personas que pescan aquí en el puente de la otra banda, hacen pesca de profundidad y consumen estos peces, pueden tener algún tipo de contaminación por estas bacterias, y esto puede afectar el sistema de salud de la ciudad. Si no es que se han inmunizado con todo eso de tanto tiempo. Dudo mucho, porque un punto que nosotros estamos viendo era el tema no solo de la bacteria, sino de la resistencia a los antibióticos de estas bacterias. Un punto importante es que las bacterias son organismos que, igual que los humanos, van a intentar adaptarse. Y uno de los grandes problemas que tiene la humanidad en el futuro es el tema de las bacterias resistentes a los antibióticos. Nosotros tenemos bacterias en el país que son capaces de resistir 18 tipos de antibióticos. Y las mutaciones que sufren también. Y las mutaciones que sufren estas. Entonces, por ejemplo, casi todas las bacterias que nosotros conseguimos aislar son resistentes a 2 tipos de antibióticos. Y le voy a dar la oportunidad que ustedes adivinen cuáles son. Bueno, ¿hablamos de qué? De 2 tipos de antibióticos son resistentes ellas. Estamos hablando, si hablo de penicilina o ampicilina. Exactamente, las bacterias, o sea, casi todas las bacterias que están circulando en el medio ambiente de República Dominicana son resistentes a penicilina y sus variantes y a amoxicilina, que son 2 antibióticos que son de los más vendidos en el país. Cuando nosotros hacíamos los análisis bioinformáticos, veíamos, esa es la peor noticia veíamos que que eso era. ¿Por qué? Por un mal uso de los antibióticos. La población entiende que yo tengo una gripe. La gripe no se provoca por un virus casi siempre, pocas veces por una bacteria. Eso va a depender del tipo de gripe. Pero la gente se bebe un antibiótico. Déjame yo beberme un antibiótico y no sabe que cuando usted se bebe un antibiótico, aunque usted tenga una bacteria, el antibiótico se desecha entre un 40 a un 50% se desecha en las heces fecales y la orina de la persona. Entonces esto va llegando. Si usted no tiene un drenaje fluvial que pueda eliminarlo, va a llegar al río, el río, las bacterias van a tomar, van a decir, mira qué lindo, yo quiero esto, y se van a hacer resistentes. Pero tenemos bacterias resistentes a otros. Que ese es uno de los graves problemas que tenemos con la tuberculosis. Exactamente. Que ha ido creando resistencia, o sea, cada vez que una persona pierde la continuidad o deja la continuidad del tratamiento, va a crear esa misma bacteria, va creando ese bacilo, va creando resistencia. Y ya hay que estar buscando otro tratamiento o un tratamiento más profundo. Gracias a Dios nuestro país no ha llegado al punto que han llegado otros países donde pacientes han sido sentenciados o han sido ya desahuciados, esa es la palabra correcta, muchísimas gracias. A su orden. Por el tema de los antibióticos, porque se han probado antibióticos de diferentes generaciones y ninguno le ha dado resultados. Se está investigando en el país nuevos antibióticos, tenemos investigaciones basadas en eso, y nuevos tipos de fagos. Fagos son virus que afectan a las bacterias. Aquí también se está trabajando con ese tema. Una investigación puntera que está llevando UTESA es con relación a esto, como una alternativa al tema de la resistencia a los antibióticos. Cómo podemos generar nuevas terapias que puedan ayudarnos a eso. Doctor, ¿a partir de dónde me interesa el tema del Yaque del Norte? Porque he dicho que aquí hemos estudiado muchísimo el Yaque del Norte, pero no terminamos de graduarnos.
ni pasar una prueba. Sí, porque tenemos fondo agua, que tantos recursos para esto, que tantos recursos para lo otro, que se hicieron estudios de esta manera, que tenemos 20 años. Que la Asociación para el Desarrollo. Que la Asociación para el Desarrollo, que eso es, y que, bueno, ahora vamos a incluir a UTESA también, que ELISA. Y finalmente como que no terminamos de ver una acción concreta para el rescate, o sea, que uno lo pueda ver. A pesar de que se han tomado, reconozco que se han tomado algunas iniciativas, sobre todo en las cuencas altas ahora, en la cuenca alta, y ahora se está hablando justamente de hacer un trabajo extraordinario en esa parte del Yaque del Norte, pero a partir de donde empieza a disminuir la cantidad de patógenos que pueden ser dañinos al ser humano en la corriente del río Yaque del Norte. Estamos hablando de Mao, Guayubín, Villa Vázquez. Estamos hablando, nosotros como teníamos punto de control, es importante que la cuenca alta es la parte más saludable del río. Dígase Manabao y en menor medida... Después que pasa de Jarabacoa. Jarabacoa aumenta mucho más en comparación con Manabao por el tema de todas las cañadas que le entran al río cuando pasa por Jarabacoa. Y las aguas servidas que no son tratadas. Que no son tratadas también, aunque hay varios proyectos en Jarabacoa que están tratando de minimizar esa parte. Cuando hablamos del río después de Santiago, el río comienza a disminuir a partir de Mao, que ya ahí el río ya es un afluente mucho más. Le entra Amina. Le entran varios afluentes al río que permiten ese proceso. Ahí ya es donde comienza a disminuir. En Montecristi nos sorprendió muchísimo, que era el lugar donde encontrábamos un poco menos, que podíamos comparar el punto de inicio con el punto final y eran muy similares los dos puntos. En algún lado leí hace mucho tiempo que el papel que jugaba la arena en el río y en el lecho del río y el movimiento de los elementos, como la arena, la gravilla, que actuaban de manera como si fuera una especie de purificador, de filtro. Actúan como una especie de purificador de filtro, pero también actúan como un banco de biofilm o de bacterias. Nosotros también tomamos muestra de este suelo y fue donde también encontrábamos una mayor cantidad de bacterias cuando nosotros... O sea, que se van quedando ahí. Nosotros hacíamos muestras de agua, propiamente dicho, de 3 puntos del río. Tomábamos la parte izquierda, derecha y el centro. Y también tomábamos muestras del suelo, propiamente dicho, de los sedimentos del río, para ver cómo estos sedimentos podían generar comunidades y cómo ellas se comportaban dentro de ellas. Sí hay un proceso de filtrado por el tema de la arena, pero no es suficiente para la carga que recibe el río por todas las cañadas y todo lo que le entra al río en diferentes lugares. En Montecristi y la disminución del caudal también. También ha sido un punto. El pozo, el ir pozándose más que todo. Exactamente. En Montecristi no encontrábamos que en el río hay un car wash. Entonces, son cosas que uno ve. Como científico uno no nada más puede ver y relatar, pero son cosas que uno va viendo y dice, bueno, el impacto está ahí, el impacto es fuerte. Y pobre río, en el río Yaque del Sur también veíamos la misma realidad. Un río que muy impactado cuando entra a Barahona, que ya es los puntos finales, y el impacto. Yo entiendo que para trabajar tanto el río Yaque del Norte y Yaque del Sur necesitamos una mayor coerción entre la academia, los empresarios y los actores públicos para poder generar políticas públicas. Porque tenemos mucha información científica sobre el río Yaque, no solo de mi proyecto, sino de otros proyectos que han trabajado con ellos, que pueden ser valiosísimas para poder generar una estrategia que de verdad sea eficiente. Y creo que es lo que ha faltado, poder sustentarnos en la ciencia para poder generar estrategias eficientes que puedan ayudarnos a salvar no solo el río Yaque, sino también otros ríos importantes. Doctor, ya estamos pasado de tiempo, pero me gustaría saber si quizás esto sea una pregunta capicúa. ¿Hay coerción entre toda la comunidad científica y entre las instituciones que motivan esto? Entre la comunidad científica sí ha habido una coerción. Por ejemplo, una de las grandes propuestas que tenemos en esta gestión es trabajar redes de investigación.
Se están apoyando redes entre universidades, por ejemplo, universidades que tienen una mayor experiencia de investigación, dígase Pucamaima, Mauas, puedan apoyar universidades que tienen menos trayectoria en investigación para solucionar problemas locales, provinciales, regionales o nacionales. Entonces, la idea es que la comunidad científica se conoce, es una comunidad muy pequeña, nosotros sabemos quién trabaja con cada cosa, y hay una colaboración constante entre uno y otro. Aparte de los celos que hay, ¿no? Sí, Natural, son doctor. naturales entre todas las comunidades humanas, pero por lo menos logramos trabajar, logramos que si Atahualpa tiene un laboratorio yo puedo visitarlo, puedo trabajar mis muestras allá, no necesito mandarla a Estados Unidos, sino poder trabajarla aquí en el país. Y Santiago es uno de los polos científicos que está en desarrollo y de verdad esperamos que siga siendo así. Y por eso también este congreso se celebra este año en esta ciudad. Me alegra mucho conocer que ha tenido éxito, por lo menos en participación. Vamos a ver cómo terminan los resultados, que esperamos que también sea una muestra de que no todo tiene que realizarse en la capital. Muchas gracias al doctor Franco, Edian Franco, que ha estado con nosotros en este EnQ, que podríamos llamar fuera de lo normal, ¿verdad, Benito? Pero sabíamos que iba a resultar sumamente interesante. Ojalá podamos tener al doctor Franco en otra oportunidad, porque hay muchos temas que podrían tratarse para que la gente los conozca, sepa lo que se está haciendo, que muchas veces no trasciende a la comunidad científica. A ustedes, amigos, gracias por la atención. Les invitamos para mañana, otra vez aquí a las 9 de la noche en Q, por estos canales de Boreal Televisión. Que el sueño sea reparador y el día de mañana sea productivo con la gracia y la bendición de Dios. Hasta entonces. Gracias, doctor. Gracias. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.